Problema 1.1. Un inspector investiga un caso de asesinato y tiene a Jesús, Pedro y Mateo como sospechosos. Se sabe que uno de los tres sospechosos es el culpable. El inspector recogió las siguientes declaraciones. Jesús dice, yo no fui, Pedro tampoco. Pedro dice, Jesús no fue, lo hizo Mateo. Mateo dice, yo no lo hice, fue Jesús. El inspector sabe además que uno de ellos ha dicho la verdad, otro ha mentido en todas sus afirmaciones y otro solo en una de ellas. Con esta información se puede afirmar con certeza que Jesús es el asesino, Pedro es el asesino, Mateo es el asesino, o no hay información suficiente para determinar quién es el asesino. Bueno, para resolver este problema hay que tener en cuenta inicialmente la información que nos entrega el problema. Nos dice que uno de los tres sospechosos es culpable. Esta información está acá y la recopilamos acá. Adicionalmente nos dicen que uno dijo 0 mentiras, uno dijo una mentira y uno dijo 2 mentiras. Eso en el texto está escrito en esta parte. Uno de ellos ha dicho la verdad, es decir, 0 mentiras. Uno ha mentido en todas sus afirmaciones, o sea, 2 mentiras, y otro solo en una de ellas. Lo siguiente que haremos es recopilar las declaraciones en la siguiente tabla. Inicialmente Jesús dice, yo no fui. Pedro tampoco. Acá tenemos que entonces Jesús dice que él es inocente y que Pedro es inocente. Pedro dice, Jesús no fue. O sea que Jesús es inocente. Y dice que lo hizo Mateo. Pedro está diciendo que Mateo es culpable. Y Mateo dice, yo no lo hice. O sea que él es inocente y que fue Jesús. Mateo dice que Jesús es culpable. Ahora bien, dado que uno de ellos es el asesino, vamos a considerar los tres casos. Si el primer caso es si Jesús es el culpable, el segundo caso es si Pedro es el culpable, el tercer caso es si Mateo es el culpable, cómo se comportan las afirmaciones de cada uno de ellos en relación a la cantidad de mentiras que dicen. En el caso 1, si Jesús es el culpable, entonces tenemos que Jesús es el culpable, esta afirmación es incorrecta, esta es incorrecta, esta es correcta. Todos los demás entonces serían inocentes. Esta afirmación es correcta, esta es incorrecta y esta es correcta. Entonces tendríamos que el número de mentiras que dijo Jesús es 1. La anotamos por acá. El número de mentiras que dijo Pedro fueron 2 y Mateo no dijo ninguna mentira. Para el caso 2, si Pedro es culpable, entonces con Pedro culpable tenemos que esta afirmación es falsa y esta también y esta también. Los demás, Jesús y Mateo en este caso, serían inocentes, o sea que estas afirmaciones serían correctas. Entonces nos damos cuenta que Jesús diría una mentira, Pedro bajo este supuesto dice una mentira y Mateo dice una mentira. Todos dicen de a una mentira, lo anotamos por acá. Jesús 1, Pedro 1 y Mateo una mentira. Finalmente, en este tercer caso, cuando Mateo es culpable, tenemos que esta afirmación es correcta, esta es incorrecta, esta es correcta, correcta, correcta y esta es incorrecta. Entonces tenemos que Jesús dice 0 mentiras, Pedro dice 0 mentiras y Mateo dice 2 mentiras. Escribamos eso. Jesús dice 0 mentiras, Pedro dice 0 mentiras y Mateo dice 2 mentiras. En conclusión, la información a priori solamente se refleja bajo el primer supuesto, en el caso 1 cuando Jesús es culpable. Aquí no se observa y aquí no se observa. Conclusión, Jesús es el asesino. Y eso es todo.